Be Digital en profundidad con José Antonio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de Be Digital? Muchísimas gracias por darle al play. Hoy es un día especialmente interesante. Hoy he conseguido traer a la persona que veis, a Juan Merino. Ahora os lo presento. Sabéis que Be Digital es una ventana al mundo digital. Be Digital tiene como propósito de transformación masivo la mejora del bienestar de la gente con el uso útil de la tecnología, y en eso nos va a ayudar mucho Juan Merino. Sabéis que estos canales los podéis seguir, si lo estáis viendo en YouTube ya lo sabéis, también en podcast, en iTunes, en Google Play, en todos los servidores o en todos los servicios de podcast imaginables, porque lo distribuimos de forma general. Bueno, ¿quién es Juan Merino? Juan Merino es una persona a la que conozco desde hace, pues quizá más de 20 años, ¿verdad, Juan? Sí. Tuve la suerte de trabajar con él, de trabajar para él y de aprender mucho. Me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar en aquella empresa que yo compatibilicé con la mía, Simedia, que era una empresa de Internet, en el mundo de Internet, de los años 2000, por ahí, ¿no? Quizá un poquito antes, no sé. Y bueno, pues Juan dirigía o llevaba la dirección comercial y yo trabajé con él, y la verdad que me gustó muchísimo el enfoque de oferta larga, de oferta detallada, de cuidar el detalle de lo que uno escribe, es decir, algo desde mi punto de vista bastante avanzado a su tiempo. También era una empresa de Internet que, pues no sé cuántos llegasteis a ser, pero 30, 40, 50... Era una empresa muy molona, sería molona hoy, imaginad en aquella época. Pero bueno, Juan, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos, ¿qué haces ahora? ¿Sigues en el mundo digital, el mundo tecnológico? Y nos seguimos viendo, que no es poco. Bienvenido, Juan, por cierto. Pues José, nada, un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, con esa introducción que has hecho, ya se puede identificar pues que tengo dos roles. El primero he sido un nativo digital, he sido de las primeras personas que abordó el mundo de Internet, como dice José, montando una empresa en el año 95, y eso, bueno, pues sí que te hace ver el potencial que tiene Internet y ser de los que realmente estabas creando lo que era esa nueva economía, ¿no? Esa empresa se vendió y en el año 2002 creamos otra empresa también dedicada a Internet, en un momento en el que lo que se pensaba es que Internet no tenía futuro, aunque parezca mentira, ¿no? Porque se veía que había habido un pinchazo de las .com y que eso pues ya se veía que iba para abajo, ¿no? Entonces ahí nos costó, o empezamos un poco otra vez a evangelizar sobre los beneficios de Internet, aunque parezca sorprendente, y ahí un poco el foco nosotros lo pusimos en ver que las organizaciones había que ayudarlas a transformarse desde dentro. Veíamos que el gran problema que había habido es que se intentaba cambiar desde fuera y que hacía falta trabajar e internalizar las organizaciones y dar un peso fundamental a las personas. Es un concepto que ahora es muy elemental, pero en ese momento no se veía tanto. Es decir, cuando digitalizabas un proceso, tenías que estar pensando tanto en el beneficio para la organización como en lo que realmente eso aportaba a las personas, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí hablando de transformación digital, y es verdad que Fluentia es una empresa de transformación digital, yo casi voy a contar mi experiencia, pero sobre todo para aprender de las cosas, de lo que es el camino de esa transformación, ¿no? Porque es algo que creo que vivimos todos, ¿no? Entonces, si queréis, o si quieres, te planteo un poco mi experiencia. Muy bien, vital. Y luego te voy haciendo las preguntas, que tenemos unas cuantas. Ah, perfecto. Pero vamos, yo creo que a lo mejor sirve un poco para centrar el tema y aprender con la experiencia de las empresas pequeñas que estamos compitiendo en el mundo de Internet. Pues montamos 2002, después del éxito de Simedia compartido con José Antonio, en un momento en el que te das cuenta que la tecnología empezaba a ser una commodity, ya no era un mercado en expansión como había sido en ese momento, pero bueno, trabajando en ese proceso de intranet, pues nos permitió al final trabajar con clientes del sector banca y telco, y la cosa funcionaba bien, hasta que llegó la crisis, y al final yo creo que fue una crisis tanto económica, pero también fue una crisis un poco de concepto y que tiene que ver con yo creo que la llegada de una nueva economía, que era la economía digital. ¿Cuándo os llegó a vosotros la crisis? ¿En qué año? Porque empezó en el 2003, pero cuando empezasteis en el 2002, ¿cuándo la sentisteis vosotros? ¿De qué año estás hablando? Por situar un poco el... En el año 2009. 2009, o sea 2009, que de 2003 a 2009 no notasteis tanto. Ahí fue muy bien, pero el año 2009 realmente fue una crisis económica
en el Sí, cual que es el 2008. ¿Eh? realmente hasta muchos de nuestros clientes no es que nos redujesen el trabajo, sino que realmente es que salieron fuera, ¿no? O sea, lo que vimos en la crisis es que todo lo que era innovación era lo primero que salía. Es un concepto importante de ver lo que ocurre con las crisis y lo destructivas que son, porque ahí lo que necesitas es gente pues que sea capaz de cerrar la escotilla y si el submarino va para abajo, aguantar hasta que toque fondo y luego ver qué pasa, ¿no? Entonces el problema es que se llegó al final de la crisis y toda la gente innovadora pues había salido de las organizaciones, ¿no? Pero nosotros vivimos ahí la crisis y fue una crisis económica, pero también fue una crisis de valores en lo que hacíamos, ¿no? Porque de repente nosotros hacíamos proyectos de intranet y de repente descubrimos, trabajamos mucho con tecnología Microsoft, SharePoint, haciendo proyectos para empresas grandes y rentables, y de repente descubrimos que hay software libre, como puede ser Google, que realmente daba lo mismo que dábamos nosotros con proyectos mucho más caros. Con lo cual ahí te planteas y dices, bueno, ¿cuál tiene que ser mi rol? Y realmente yo creo que el gran problema ahí es que empiezas a replantearte cuál es el propósito de tu empresa. Sobre todo si quieres ser un poco consecuente, entre comillas, no engañar a los clientes, ¿no? Sí, estoy pensando que eso le ha pasado, o sea, de lo que estás hablando, ya que me desmontas la entrevista, pero no pasa nada porque de lo que estás hablando es de cómo sufres desde dentro la transformación digital, o sea, cómo se mete un grande que no es lo suyo, no necesariamente, en tu negocio, en tu pequeño nicho. Por eso es muy interesante el que nos cuentes, no cómo lo ven algunos de lo que va a venir, sino de, oye, es que lo que hacemos nosotros, que vendíamos a 5.000, esto lo hacen por 0,99. ¿Y qué haces? Entonces esa experiencia es muy interesante. Si quieres vamos con las entrevistas, Juan, vale, acabamos, perfecto. o sea, con las entrevistas, con las preguntas, porque es que la primera va un poco en este sentido. Ya sabes que yo la transformación digital la separo, la divido en dos partes, una como automatización, que era lo que estabais haciendo vosotros, ojo, y tiene mucho mérito, en el año 95, que es que somos mayores, pero en el año 95 era muy incipiente esto. Esa parte de automatización yo creo que somos capaces de verlo, de vislumbrar lo que hay detrás, nos lo podemos imaginar más, y luego hay otra parte que es más diferencial, que es cómo nos acercamos a la disrupción, cómo conseguimos pues, esos crecimientos exponenciales tan espectaculares, ¿no? Cómo pasamos pues, de crecimientos del 5, del 6 anual, al 30, 35, 40, 50 mensual, ¿no? Ese salto es donde yo centro el asunto. Entonces, eso que comentabas tú, en las organizaciones, en las empresas, hay empresas que todavía hoy, porque tú me estás hablando del año 2009, por eso es muy importante poner el foco cronológico de saber de dónde hablábamos, me estabas hablando de que vosotros no solo lo visteis como una amenaza, es que lo vivisteis, ¿no? Pero hay organizaciones que todavía hoy la transformación digital ni siquiera lo interpretan como una amenaza o una oportunidad. En resumen, la pregunta, ¿cómo ves a las organizaciones en general, la vuestra, que me avances, me profundices un poquito en lo que estabas contando, si lo ven como una amenaza, lo ven como una oportunidad? Primero, si lo ven y cómo lo enfocan, cuéntame esa parte de... Sí, eso es muy, muy interesante y sobre todo es que has puesto yo creo que el foco en el problema, ¿no? Es entender lo que la gente entiende por transformación digital, ¿no? Y el gran problema es que muchísimas organizaciones identifican, por lo menos hasta hace muy poco, transformación digital con mejora de procesos o un nuevo canal para vender a través de Internet. Con lo cual, efectivamente, eso solamente es buscar eficiencias. Y lo que sí que se ve es que la tecnología da mucha capacidad para mejorar eficiencias. Entonces, lo que se ve, visto con la perspectiva corta, es que la tecnología te permite mejorar procesos y que eso lo que va a suponer es que mucha gente se va a ir a la calle. Con lo cual, la transformación digital es mala y va a impactar negativamente en las organizaciones, cuando realmente la transformación digital es algo completamente distinto. Yo creo que lo que es la tecnología y la economía de red, lo que han producido es una nueva economía con unas nuevas reglas, que yo creo que tiene una capacidad de generación de riqueza muchísimo mayor de la que teníamos antes, pero requiere un cambio mucho más radical. Requiere replantearte dos conceptos que para mí son fundamentales, que es el modelo de negocio, que tiene que ver con tu propuesta de valor, es decir, lo que puedes dar que es diferente, y el otro, el modelo de organización, es decir, ya no puedes seguir organizándote de la misma forma que lo hacías antes, ¿no? O sea, el qué y el cómo, es decir, que hay que hacer empresas nuevas.
de alguna manera, ¿no? Por lo menos tomar conciencia de dónde estás. Y realmente sí que es un cambio. Yo creo que si tuviese que sintetizar lo que es la economía digital, yo creo que es un cambio de una economía postindustrial que partía de una idea. De una idea decías fabricar un producto, y para fabricar un producto necesitabas una fábrica o una empresa, y ese producto que sacabas a la calle tenías que tener un canal de comercialización que era capaz de colocarlo. Con lo cual era lo que se hablaba, una cadena de valor. Y yo creo que la economía digital, el concepto es distinto. Yo creo que trabajas primero con un propósito, es decir, algo que te permite impactar en la sociedad, es un cambio fundamental. Es decir, antes yo creo que se trabaja con mercados locales. Ahora se ve que vivimos en un mundo global y yo creo que está cambiando, porque yo creo que es que la economía digital al final afecta a todo, no solamente a las organizaciones, afecta a la forma de conceptualizar el mundo por las personas y por lo tanto afecta a la sociedad. Con lo cual yo creo que es que ya la organización, cualquier organización de la economía digital, tiene que pensar un poco en esos tres factores, ¿no? O sea, cómo genera riqueza, cómo ayuda a las personas que están en su entorno o en su red y cómo impacta en crear una sociedad y un mundo mejor, ¿no? Pues, aunque suene muy poético, pero es que es la realidad, ¿no? Los que estáis dentro o más dentro del mundo tecnológico coincidís todos en esto, ¿no? En que lo que viene es algo mucho más grande de lo que parece que viene y que no es una cosa más, sino que es un cambio de época en realidad, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre los que se dedican puramente a la tecnología y los que se dedican a un sector no tecnológico, ¿no? Bueno, en este viaje hay empresas que evidentemente lo han hecho súper bien, o sea, que han conseguido transformarse muy bien, están cercanos o han disrumpido bien y que saben lo que están haciendo. ¿Tú crees que se puede generar un patrón trasladable al resto de empresas y no solo del mismo sector, sino de sectores distintos? O sea, hay patrones en esto y si existe ese patrón, ese camino de éxito, ¿se podría hacer un ranking, un sistema, lo que yo llamo nivel de adaptación comparable entre empresas? O sea, ¿crees que hay un camino hacia la disrupción, no la transformación digital solo, sino hacia la disrupción? O sea, que si seguimos un caminito, ¿conseguimos disrumpir o esto es más de idea feliz? ¿Y cómo ves tú eso? A ver, yo el concepto de transformación digital lo veo como una gestión de un transitorio. Es decir, vinimos de una economía postindustrial y vamos a llegar a una economía digital. Con lo cual, lo que ahora hablamos o llamamos disrupción, pues yo creo que serán las reglas que rijan la economía o las empresas que viven en esa economía. O sea, las reglas, lo general. Lo general. O sea, igual que ahora tenemos un modelo de organización pues que se ha creado a principios del siglo XX y realmente empresas lleva viendo como tales desde el siglo XVII. Hemos tardado 3 años en definir cómo debe gestionar empresas, un poco con esa estructura en la cual necesitas un departamento de recursos humanos, un departamento de organización, un departamento comercial, una dirección general. Pues yo creo que hay que ir a otra organización que tendrá otro modelo de organización y otras reglas. Entonces, lo que estamos viendo es un transitorio. Cuando lleguemos a ese nuevo escenario, todas las empresas, pues ahí tendremos unas reglas que serán distintas. Se están perfilando y si analizamos los que lo han hecho mejor, pues podemos aprender un poco qué características tienen. Pero van a ser unas reglas nuevas compartidas por todos. Bueno, os comento que Juan, no sé si os habéis dado cuenta, pero él es ingeniero industrial y entonces piensa como un ingeniero industrial y compara los dos escenarios y es muy interesante cómo eres de organizado mentalmente, ¿no? En ese modo de hacia dónde vamos y lo que has dicho es muy profundo, o sea que cambia absolutamente todo, que son reglas distintas. Mira, yo en ese patrón o en ese camino hacia el éxito identifico pues variables y que intento encontrar en lo que me vais contando. Entonces, yo te voy a preguntar sobre ellas, si te parece. La primera que yo identifico es lo que llamo grado de integración, que es la facilidad con la que tienen algunas organizaciones o las empresas de algunas organizaciones en adoptar innovaciones. Y esto es algo que cuando tienes equipos a tu cargo ves enseguida, o sea, hay cosas nuevas que llegan y hay gente que las adopta muy bien y gente que le cuesta más o que no, que es más reacia. También ellos sujetan la empresa, o sea que todos hacen falta delanteros y defensas, ¿no? Pero ¿cómo ves a las empresas que están pensando en estos temas de transformarse, el grado de integración? ¿Cómo les ves esa facilidad de adoptar innovaciones? ¿Cómo delimitante lo ves? Sí, o de potencia? Hombre, volviendo a lo que dices de mi visión como ingeniero, las empresas postindustriales, su fin precisamente no era tener innovación o adoptar innovación, su fin era ser eficientes. Tenías una cadena de producción
y lo que tienes que hacer es optimizar esa cadena de producción, con lo cual todo lo que fuese innovación era algo que estaba prohibido. Es verdad que se ha empezado luego con metodologías Lean, que eso ha cambiado un poco lo que es cadena de producción, pero lógicamente es un concepto que cuesta mucho meter en las organizaciones postindustriales, que es un poco las que vienen ahora mismo con esa inercia. Por eso hablamos de que realmente sí que hace falta cambiar un modelo en el que se vive, en el que se organizan las empresas, ¿no? Entonces, claramente el grado de adoptar cambios es muy costoso, y yo creo que el sistema inmunológico de las empresas lucha contra ello. O sea que... pero las que lo están haciendo bien, ¿tienen muchos de estos? ¿Muchos innovadores? ¿A quién te refieres early adopters? con las que están haciendo bien? Pues hombre, empresas que lo están haciendo bien. Airbnb, Amazon, Google, Cabify, Vale. Telefónica. Vale. Hay muchas empresas. O sea, me has hablado de todas menos la última, empresas que ya son de nueva economía y Sí. ya han empezado con las nuevas reglas. O sea, ya han tenido unos conceptos que yo creo que todos los nativos digitales ya tienen, que es lo que les hace que la innovación sea el principio de todo. Eso te enlazo con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Adoptar o transformar una empresa consolidada o una empresa nueva? En el sentido de que la empresa consolidada es más difícil, ese sistema inmunológico, inmunitario que decías, pero también tiene recursos ilimitados si se lo cree, y eso es una grandísima ventaja en el mundo empresarial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese balanceo entre empresa nueva y empresa tradicional? Porque las empresas tradicionales, las grandes, son las que nos prestan los servicios que usamos, o sea, no las pequeñas, ¿no? O no necesariamente las pequeñas. ¿Cómo ves esa parte? Pues a mí me parece una parte apasionante. Apasionante porque lo has descrito perfectamente, ¿no? O sea, las grandes empresas son las que tienen los recursos, son las que tienen el mercado, son las que tienen en el fondo el conocimiento del sector, y son las que tienen también los sistemas más anquilosados. O sea, son un poco las más rígidas, ¿no? Las que les cuesta más cambiar. Y en cambio las startups pues realmente tienen todo a su favor. Tienen hasta la temeridad de no saber que las cosas son imposibles, ¿no? Y gracias a eso se consiguen hacer, ¿no? Con esa foto parecería evidente que lo que son startups es muchísimo mejor. Entonces vas a un mercado como el americano y es así. O sea, los Google, Amazon, Netflix de turno salen en Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque yo creo que, entre otras muchas razones, tienen acceso a capital de una forma mucho más fácil que lo que puede ser, por ejemplo, en España, ¿no? Eso te lo preguntaré después, pero ¿tenéis aquí en Fluentia un plan de transformación digital? Es que... ¿O ya no hace falta? ¿Dónde estáis? ¿En qué fase estáis de eso? Estamos en la fase de darnos cuenta que la transformación digital es una adaptación continua a la demanda de tu cliente y las oportunidades que te presenta el mercado. Casi enlazaría con lo que te iba a contar al principio, que era un poco en lo que estábamos, y es decir, nosotros nos dedicamos cuando empezamos, y nuestro propósito fundamental era internetizar las organizaciones, hacerlas más colaborativas y poner en valor también a las personas de las organizaciones, ¿no? Llegó la crisis y entonces en esa crisis realmente nos impactó en todo, ¿no? Nos impactó no por la parte económica, que yo creo que siempre es fácil conseguir nuevos clientes y productos buenos, sino darnos cuenta que el modelo no valía, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue experimentar. O sea, ahora se habla mucho de experimentación, pero lo hicimos a base de sufrir mucho, ¿no? O sea, porque no había más remedio, ¿no? Y entonces ahí experimentamos en tres líneas. Por una parte, desarrollamos nuevos negocios desde dentro y se creó una iniciativa para crear un ecosistema en el mundo del arte. Lo que era la consultoría cambió porque tenía que dar respuesta a un mercado en el cual las tecnologías crecían y los precios de los proyectos bajaban, con lo cual había que cambiar la forma en que te organizabas para dar respuesta. Y luego darnos cuenta que había otro elemento muy importante, que era el talento. Es decir, siempre se habla del talento, yo creo que, y cada vez más, y es un poco donde estamos también focalizados ahora en la línea de consultoría, pero de alguna forma hay que darle otro sentido. Yo creo que hay que ponerlo en valor, hay que encontrar las mejores personas para hacer los mejores proyectos, pero realmente también ser un poco esos representantes de talento. Y luego la tercera iniciativa fue crear fuera de la empresa, que es un poco, tiene que ver con ese concepto de startup. Y creamos una empresa de marketing digital, pero una empresa que Fluentia participó, pero tenía autonomía propia. Y realmente esa experiencia ha sido maravillosa y enlaza con lo que habías comentado antes, de qué es mejor, si transformar una empresa desde dentro o realmente sacar iniciativas nuevas, y ahí hemos vivido las tres cosas.
desde iniciativas desde dentro, que te puedo contar luego mi experiencia, iniciativas fuera, participadas, pero con total autonomía, dándole los beneficios que puedes tener, por ejemplo, la parte de comercialización, y transformar empresas desde dentro, ¿no? ¿Lo habréis hecho si no llega la crisis? No. O sea, ¿el trigger cuál fue? O sea, ¿cuál sería, no? Visto en distancia, ¿no? Al final, toda la crisis es oportunidad. O sea, hay que pasarlo mal para cambiar. Es que es uno de los argumentos, que plantean pues, las empresas a las que no le ha llegado todavía el Amazon de turno o el Uber, ¿no? Que no se han uberizado todavía. Esto no va a pasarme, no tal. Eso es uno de los argumentos que para los que estamos en el mundo tecnológico tiene poco peso, ¿no? Porque la pregunta no es tanto si sí o si no, sino si cuándo, ¿no? Porque se está metiendo en negocios quizá para cuando se den cuenta es tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que aún sabiéndolo, aún estando en el mundo digital, aún siendo, como decíais, nativos digitales en el año 95, pues hasta que no llega el momento, no llega, ¿no? O sea, el disparador o el convencimiento llega pues como en la vida de uno, ¿no? Cuando tiene el primer infarto, ¿no? Que es paradójico que incluso estando dentro cuesta, ¿no? Y esa experiencia yo creo que es una experiencia que podéis trasladar a vuestros clientes de, oye, es que me pasó esto y bueno, me dio tiempo, pero hubo sangre, sudor y lágrimas, pero lo sé porque manteníamos mucha relación ahí y claro, es que es duro, ¿no? Pues esa experiencia, aprenderla, por favor, transformaros antes, que es mejor hacer las cosas cuando todavía tienes clientes y negocio y tal. Lo que pasa es que es realmente difícil, realmente difícil. ¿Cuánto sabe el ecosistema vuestro, interno, externo, vuestros clientes, vuestros proveedores, de vuestra transformación digital? ¿Cuánto contáis esto? Porque creo que es muy importante que la gente sepa que vosotros ya no sois lo que erais, ¿no? Que sois otra cosa distinta, una red, ¿cuántos saben esto? ¿Cuántos os preocupáis porque lo sepan? Por decirlo de otra manera. Pues, a ver, te digo cómo estamos también por la madurez del mercado, ¿no? O sea, como por la madurez del mercado, lo que vemos que de momento se compra o nos han comprado ha sido las piezas separadas, es decir, a lo que hemos llegado. Es decir, lo que puede ser marketing digital, que yo creo que ahora todas las empresas necesitan tener relevancia y poder llegar y conectar con sus clientes, y es fundamental. Y la parte de talento es un recurso escaso. Un buen profesional al final es el que te cambia las organizaciones. O sea, yo, si quieres, luego volvemos a ese tema. Sí, es un tema que te preguntaré porque es muy interesante. Para mí es el elemento de cambio, de igual que sea tecnológico, de gestión, de nuevas ideas, pero la base somos las personas, ¿no? Y entonces esas experiencias de momento se venden, por decirlo así, es lo que el mercado compra. Realmente nuestro deseo es precisamente vender nuestra experiencia, darte cuenta que para transformarte, por una parte hace falta aprender y coger perspectiva, o sea, es fundamental. Yo creo que hay otro punto que es fundamental, que es la capacitación continua, que es una cosa que los dos hemos compartido muchas veces y tú antes que yo, muchas veces me lo comentabas, y yo creo que es el punto fundamental. El cambio empieza por las personas y empieza por cada uno de nosotros, y yo creo que a partir de ahora vamos a ir a un mundo que si queremos estar no digo en primera, no sé si será primera, segunda o tercera, si queremos jugar, más vale que todos los días estemos profundizando en lo nuestro. No tienes que saber de todo, pero profundizar en lo nuestro, ¿no? Y luego, que para hacer esa transformación digital, realmente tienes que experimentar mucho. Experimentar hasta que encuentres tu oportunidad, lo veas claro, y eso al final te haga tirar para adelante. Me voy a saltar el guión porque es que me la pones votando, entonces es muy importante. Lo importante de capacitarse es mantener fresco esto, mantener el músculo fuerte, no tanto lo que enseñas. Pero has dicho una cosa y es la pregunta, me salgo un poco de la y perdóname, pero dice, hay que aprender de lo tuyo constantemente. Esto es una duda que no, me surge una duda que no tengo nada claro, ¿no? ¿Cómo crees que es el profesional, el triunfador ahora? ¿Muy en lo suyo súper experto o más transversal, más 360? O sea, ¿no crees que ha habido una evolución, que veníamos de ese 360, luego hubo una especialización, ha habido una época entera de especialización cuando estábamos estudiando nosotros en la universidad? Es que tienes que ser el número uno de esto, y ahora ¿no crees que una persona tiene que saber de todo? ¿O que está girando por lo menos hacia ahí? ¿O qué piensas tú en esto? Porque has dicho lo contrario y tu punto de vista es muy valioso. A ver, yo creo que hace falta entender, tener perspectiva,
pero tener perspectiva porque estamos cambiando de modelo. Es decir, estamos... Que no es nada fácil de tener perspectiva en esto. Efectivamente. Entonces, la perspectiva, un director general o un consejero delegado, su misión es tener perspectiva, con lo cual su profundización tendrá que ser en esto, para ver un poco hacia dónde orienta el barco. Pero aparte de directores generales y consejeros, pues hay muchos profesionales y yo creo que cada profesional tiene que estar especializado en lo suyo. Yo creo que vamos a la teoría de la long tail, ¿no? De la larga cola. O sea, al final cada uno va a tener que estar especializado en lo suyo. A mí hay una transparencia que vi en el año, yo creo que era del año 2007, que era para mí reveladora, ¿no? Y lo vi clarísimo, ¿no? Entonces te explicaban un poco la teoría de la larga cola y entonces en la teoría de la larga cola lo que dice es que al final cualquier producto tiene una demanda potencial, por pequeña que sea. Es decir, si tú eres un fabricante de soldaditos de plomo, te puedes ganar la vida perfectamente. ¿Por qué? Porque al final, como el mercado es global, pues habrá muy pocos en todo el mundo que puedan comprar soldaditos de plomo, ¿no? Y entonces en esa gráfica, que es una gráfica asintótica, en la que están los grandes jugadores, en la parte de la izquierda, y hacia la derecha se van los jugadores de nicho, ¿no? Pues los jugadores de grandes, pues eran Amazon no estaba todavía, era Walmart, creo que hablaban de Blockbuster, un poco las grandes que estaban en ese momento. Y en la parte de la derecha aparecía Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a un mundo... Una long tail Netflix, ¿no? Pues yo creo que vamos a un mundo en que todo empezará con la long tail. Sí. O sea, todos serán productos de nicho que terminarán conquistando mercados, dando servicios distintos y abriéndose camino. Yo vivo, en mi mundo profesional vivo mucho la long tail. Yo tengo, como sabes, pues 20 y tantos años ya haciendo cursos y vendemos, no tenemos ese producto estrella que antes era nuestro máster de Java, lo seguimos vendiendo, pero vendemos mucho pequeñas cosas, ¿no? El long tail es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Esto de la especialización que estoy de acuerdo, pero sin perder retrovisor, ¿no? Que saber de... O sea, no sé, es que esa combinación no es nada... No está clara, ¿no? No está... O por lo menos yo no la tengo clara. Yo ahí te puedo ver un ejemplo, te rompo el guión, ¿no? Sí. A mí el ejemplo que me parece... es un poco cómo se coge perspectiva. O sea, primero, es lo que decíamos, estamos desestructurando, o yo creo que la economía digital va a desestructurar las organizaciones. Es decir, no pueden ser rígidas, tienes que organizarte de otra forma, ¿no? Tienes que dar mucho más autonomía, es un poco de las cosas que se hablan, cada cual tiene que estar especializado en lo suyo. Entonces yo creo que al final tener a alguien que tenga una visión es fundamental. O sea, yo creo que tener, y un poco lo que marca la diferencia, es tener CEOs, consejos... Es la siguiente pregunta de eso, ¿eh? Sí, pues sean capaces de marcar lo que es la trayectoria. Pero esto yo lo veo, un símil que a mí me gusta es como plantearte el viaje a Marte, ¿no? Que ahora también hay por ahí algún emprendedor que se lo plantea, ¿no? Muy apasionante, por cierto, ¿no? O sea, al final, si alguien se plantea un viaje a Marte, pues yo creo que el propósito que marca como organización es brutal. Pero una vez planteado el viaje a Marte, pues tendrá que haber gente que esté especializada en ¿y cómo hago los motores para ir a Marte? ¿Qué tipo de comida tengo que preparar para ir a Marte? ¿Cómo serán las comunicaciones para ir a Marte? Entonces, todo eso ya no requiere saber que el objetivo es ir a Marte. Eres el mejor en la construcción de motores, eres el mejor en la alimentación, eres el mejor en automatización de procesos. Y entonces todas esas personas colaboran con un propósito global de alguien que, si ha sido marcarlo, pues permite poner un alineamiento de gente que trabaja y es el mejor en lo suyo. Como se nota que estoy con gente inteligente. Tú has hablado, sin decirlo, de lo que yo llamo liderazgo disruptor, ¿eh? Esa persona que es capaz de generar, esa persona o ese equipo, pero en general es una persona que es capaz de generar esa atracción no solo en su ecosistema, sino en el ecosistema global. El prototipo, cuando digo esto, pienso siempre en Steve Jobs, ¿no? Como él decía, no, es que estos señores van a usar el iPad porque el cliente no sabe lo que quiere todavía, se lo tengo que mostrar, ¿no? Esa superlucidez que hay en algunas personas, ¿no? De hecho, a mí me sorprende que empresas tan gigantes como Apple, por ejemplo, que fue la empresa más capitalizada del mundo, es decir, la empresa más cara del mundo, se identifica una superempresa con una persona. O Tesla Motors, que es otro gran ejemplo con Elon Musk, es decir, cómo empresas de miles de personas y de miles de millones de facturación se identifican con una persona. Si esa persona tose, pues baja la acción, ¿no? Es una cosa paradójica. ¿Cómo nos ves en este liderazgo disruptor y cómo de importante ves esta característica, esta capacidad que tienen algunos, ¿no?
Hombre. O que tenéis algunos. No, yo, en mi caso, te aseguro que mi rol nunca ha sido ese. Pues yo veo que al final es lo que marca la diferencia. Es decir, un liderazgo disruptor es imprescindible, pero muchas veces yo creo que lo importante no es el qué. Es decir, no es que he conseguido construir el iPhone, sino una visión de lo que quiero hacer, ¿no? Y ya os he hablado de Steve Jobs. Yo, como lo veo, por lo que cuentan, que el personaje no lo hemos tratado, sí me ha apasionado siempre, yo creo que ha sido los que me motivó a hacerme tecnólogo. Yo creo que lo que tenía es una visión. O sea, una visión de cómo convertir la tecnología en algo bello y ponerlo a disposición de las personas. Y entonces, ¿cómo empaquetas eso? Ya es algo que vas haciendo puntualmente. Y precisamente la economía digital ya tiene definidos procedimientos para afinar eso. Es decir, en la economía que venimos, fabricabas un producto y eso es lo que tienes que colocar. Ahora ya no es así. Precisamente ahora el proceso es ensayo-error. Es decir, quiero hacer productos bellos con la tecnología que sirvan a las personas. Y se me ocurre un concepto, lo pongo a prueba y veo si hay usuarios, veo si tengo un público que compre este producto. Y el momento que identifico un público que compre este producto, soy capaz de hacer que eso se convierta en exponencial. Con lo cual, lo que decimos, no se cuente nada nuevo, sino serán las reglas que rijan y que de hecho ya rigen la economía digital, con lo cual se gestiona de otra forma. Pero el liderazgo en la visión de ese concepto de vamos a Marte, no sé cómo, pero vamos a Marte, y para ir a Marte necesitaré muchas personas que me ayuden, es fundamental. Claro, es que ya no solo cómo hacer el iPhone y cómo, sino cómo traccionar el mercado, que el mercado lo quiere, que diga, oye, no, que es el VHS, o es que ahora el vídeo no se va a ver así, que se va a ver de esta otra manera, y que de hecho hablan de que Jonathan Ive, el diseñador jefe de Apple, es el diseñador jefe del sector, o sea, que ese señor dice cómo son los teléfonos, de todos. Es decir, que sacan su iPhone y al final todos tienen la pantallita o tienen el reconocimiento facial. Es que eso es un liderazgo potentísimo. Muy pocas personas son capaces de tener eso, ¿no? O entiendo yo, ¿no? Pero es un rasgo, bueno, que enamora, ¿no? Cuando, bueno, hay muchos, pero otra, que es que si no me voy por... Es que claro, es lo malo de entrevistar amigos, ¿no? Que como hablamos muchas veces de esto, otra característica, otra limitación que yo encuentro, otro factor a evaluar es la madurez de los medios de disrupción. Es decir, que hay veces que queremos tener coches eléctricos y resulta que, bueno, pues el coche está, te lo construyen, pero sales a lo mejor de Madrid y no tienes tantas facilidades. Sí que es verdad que esto va generando y Tesla es consciente, o Tesla Motors es muy consciente de esto y te pone pues electrolineras o como se llamen en puntos críticos, pero esa expansión cuesta. El gran ejemplo de esto yo creo que en España lo ha hecho la banca, ¿no? Como ha sido capaz de poner una idea a funcionar y si esa idea ha obligado a construir miles y miles de cajeros automáticos o miles de TPVs físicos, de TPVs donde pasar la tarjetita para los taxistas o miles de oficinas o tal, siempre han tenido la capacidad, han invertido en tecnología un montón, pero claro, estos sectores cada vez quedan menos, ¿no? De hecho, las oficinas de la banca se van cerrando y ¿cómo ves esa madurez en los medios de disrupción que yo digo, desde el punto de vista de las infraestructuras? ¿Cómo ves que limitan la innovación pura, ¿no? O las empresas a conseguir disrumpir? O sea, ya es opinión personal. Sí, claro, todo es personal. Aquí no representamos a nadie. Sí, o sea, es decir, que nos podemos equivocar, esto es como... O sea, que no tengo criterios para plantearlo. Mi experiencia ha sido que la tecnología es importante, pero es más importante cómo utilizas la tecnología. Es decir, es un poco lo que estabas diciendo del caso de Apple. O sea, tecnología detrás hay muchísima, pero al final lo que está marcando es el diseño. Entonces yo creo que cómo trabajas o cómo utilizas esa tecnología es fundamental. Yo creo que la tecnología está para esconderse. Es decir, al final el motor fue algo que revolucionó la industria, pero al final el motor se escondió. Y el motor se convirtió en lavadora, se convirtió en fregaplatos, se convirtió en molinillos de café, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el valor está ahí. O sea, cómo la tecnología eres capaz de aplicarla para dar un valor. Yo creo que el resto acompaña. Es verdad que el mercado tiene que estar maduro, ¿eh? Y por ejemplo, en nuestro caso, es lo que te digo, no nos veíamos por nosotros preparados
para que las empresas nos comprasen ese concepto de transformación y tienes que venderle piezas concretas. O sea, y entonces ahora creo que sí que es el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es verdad que todo al final tiene un periodo de madurez que si llegas antes, pues es muy complicado crear ese mercado. También es verdad. Esa paciencia, ¿no? De saber o admitir, oye, te podría hacer mucho más, tú quieres esto, te vendo esto, vamos poquito a poco, ¿no? Esa paciencia, ese aprendizaje del cliente. Es que, la verdad que, no sé si, sabes que esto lo empecé en verano del año pasado, lleva menos de un año, porque empecé en agosto y estamos grabando esto en junio, pero no veas lo que ha cambiado el entorno o la facilidad de los temas digitales en 10 meses. O sea, es increíble cómo en España por lo menos, ¿no? Los medios de comunicación, cómo estamos todos hiper preocupados. Estamos empezando a sobrereaccionar casi sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es una cosa que es evidente, ¿no? Que pero algo que veníamos atisbando desde antes y cómo hay que dar en el clavo en el momento y persistir, ¿no? Oye, pues me compras esa pieza, muy interesante el concepto de las piezas ya vender, pero piezas que aunque quizá el cliente no lo sepa todavía, esa pieza encaja en lo de después, y eso es la honestidad de la empresa, que creo que debe tenerla, y no colocarle cosas obsoletas. Voy a contar un ejemplo de algo que vi ayer, perdonadme por las marcas. Hay un grandísimo cadena de tiendas en España que estaban vendiendo a precio de saldo, a 200 euros, el Apple Watch 0, el Series 0, ¿no? Entonces había una crítica en la noticia y de, oye, o sea, ¿funciona? Hombre, pues sí, funciona, pero va lento, va tal. Curioso, ¿no? Se ve que los compraron, bueno, pues los sacan como el que saca pantalones, ¿no? Yo creo que es un error sacar eso. O sea, creo que es un error porque la satisfacción del cliente va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque es algo de unos años, en tecnología está obsoleto, de alguna manera obsoleto o muy caduco. Pues lo sacan, ¿no? Porque claro, quizá esa gran marca comercial pues los tiene en el almacén y hay gente que lo quiere. Bueno, hay gente que lo quiere, pero a lo mejor hay que tener un liderazgo disruptor y decir, oye, lo quiere, pero no va a quedar satisfecho. No va a quedar satisfecho porque es como el que te compras un coche de hace 10 años. Puede estar nuevo el coche y te lleva y tal, pero no sé. Lo comparto 100%. Pues la noticia 100%. Fue de ayer y la verdad es que me sorprendió. Sí. Quien no cuida a su cliente y quien no piense en él, yo creo que al final tiene los días contados. Es una cuestión de tiempo. Sí, la verdad es que, y más rápido de lo que parece, ¿no? De hecho, bueno, organizaciones exponenciales como Amazon, como Uber, como Google, hablan todas estas organizaciones y su forma de construirse es una forma de construirse aparentemente muy abierta, donde colaboran grandes redes. De hecho, Google, que mira si tendrá medios para comprar todos los programadores o las horas de todos los programadores del mundo, y ellos tienen proyectos abiertos donde utilizan la forma esta de ecosistema, pero de alguna manera todo lo están exportando, menos la innovación. La innovación se hace en sitios muy concretos en el mundo, en California, en Jerusalén, algo en Austin, pero en sitios muy... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay estas organizaciones exponenciales en otros sitios del mundo? ¿Por qué no en Europa? Prácticamente no, está Spotify, pero el propio Spotify tuvo que salir a bolsa, no en las bolsas europeas, sino en la bolsa americana. Tenía esa capacidad de financiación allí y aquí no. ¿O por qué no en España? Ya no digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí me encuentro con gente con buenas ideas. Tú y yo vamos mucho a ferias y ves gente muy talentosa, o sea, que hay gente realmente buena en esto, pero luego nos falta algo a nosotros y a medio mundo, porque está muy focalizado. Es decir, el mercado es global para vendernos todo, pero la innovación solo sale de ahí. Y he escuchado, sabes que yo conozco Silicon Valley, que he estado ahí un tiempo, y he escuchado el Madrid Valley, el Valley de Europa, el Valley de tal, o sea, sí, pero no. Al final está ahí. ¿Qué crees que falta? Bueno, dos cosas. Primero, un matiz o una apreciación de lo que has comentado, de cuando hablabas de estas organizaciones, con un poco su modelo de red. Yo creo que es también una característica imprescindible de las empresas de la economía digital. Son empresas que no son cerradas, son completamente abiertas, ¿no? Yo creo que es que el valor de red es un poco lo que... Salvo Apple, ¿no? Que es un caso tan atípico que no tienen... Es una empresa curiosísima. Apple habría que analizarlo porque... Sí, está para dar 10 podcasts. ¿No?
Pero luego hay que ver un poquitín cómo se integra en el ecosistema. Y lo que dicen Son es los que... desarrolladores, efectivamente, que hacen millones de aplicaciones, ¿no? Pero lo que dicen es que para construir el Apple tiene muchas patentes, no sé el número, que están sacadas todas de proyectos de investigación que en el fondo están pagados por los Estados Unidos. Es decir, que al final sí que te estás apoyando en investigación, sí, innovación razón, tecnológica y de muchos sitios, porque al final sacaron una pantalla muy especial, seguro que los micros eran especiales. O sea, creo que hay muchos componentes que sí que aprovechas del ecosistema. Yo creo que al final, creo que la red es fundamental y creo que es fundamental para todo. O sea, no solamente para... O sea, y la innovación, por supuesto. Y luego, respecto a lo que comentas, es verdad que esto se da en Estados Unidos. Yo creo que había que hacer dos reflexiones, ver si es importante o no. Es decir, ver qué significa tener empresas exponenciales y que es un poco, una empresa exponencial va a ser la nueva multinacional, o sea, son ya las nuevas multinacionales, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre qué valor da a los países tener multinacionales, ¿no? Y yo creo que al final son los portaaviones, es decir, empresas que no tengan, países que no tengan empresas multinacionales van a ser países muy pobres, con lo cual yo creo que como gobierno el premiar eso es fundamental, ¿no? Y luego, el por qué no se tienen, a lo mejor es una pregunta que es interesante y orientamos, si quieres, reflexionar. A lo mejor habría que hacerse otra, es decir, ¿qué elementos tenemos que podríamos aprovechar para poder construir lo mejor de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, piensas en Estados Unidos y había que reflexionar un poco más o profundizar en esto, pero, por ejemplo, cosas que yo veo es que los estudiantes a los 18 años se van de casa. Con lo cual, no hablemos del sistema educativo, de los fondos de inversión, de las multinacionales que tienen, o sea, que es que todo un poco es a lo grande, ¿no? Pero aparte de todo lo grande, es verdad que las personas de por sí ya es gente que desde los 18 se está moviendo. Cosa maduran que aquí, antes, quieres decir, ¿no? Y tienen una visión del mundo, o sea, están ya moviéndose en el mundo, ¿no? Para mí el peso de las personas es fundamental, del otro ya ni hablamos, ¿no? Pues sobre las personas va la siguiente pregunta. Sabes que hay mucho temor, y temor justificado, en gran parte de la población, a pesar de que se quiere pues vestir de dulce, ¿no? Pero el empleo va a sufrir mucho, o por lo menos algunas de las tareas o muchas de las tareas las van a hacer máquinas. Yo siempre cuento el mismo caso, ¿no? O sea, no estamos hablando de que si los robots me van a llevar en coches autónomos o no solo. Yo visito muchas empresas y en la mía propia yo tengo el puesto de la recepción. Tengo una mesa, una silla, hasta un ordenador y una lámpara. Pero no hay una persona específica de recepción desde hace a lo mejor 5 años. Porque la persona que estaba ahí está haciendo otras cosas y eso está llegando. Entonces hay una amenaza real sobre el empleo. ¿Qué crees tú que pasará con el empleo en los próximos años? ¿Se creará o se destruirá de forma neta? O sea, ¿cómo ves esta evolución? Vale. Esto enlaza con lo que hablaste al principio del talento. Del talento y lo que hablabas también de automatizar procesos, ¿no? Es decir, la gente confunde con transformación digital, con ese concepto que hablabas tú de disrupción, con automatizar procesos, ¿no? Entonces lo que me estás hablando es que pero mucho tiene de eso también, ¿eh? La tecnología va a automatizar procesos y va a amortizar muchos puestos de trabajo. O sea, mucha gente que hacía trabajos que puedan hacer máquinas, lógicamente saldrá fuera, ¿no? Pero la economía digital yo creo que no va de eso. Yo creo que va de crear nuevos negocios y nuevas formas de organizarse. Con lo cual también harán falta muchos nuevos profesionales para hacer cosas. Yo creo que el balance neto claramente va a ser positivo, pero yo iría a una pregunta que es para mí la importante. Lo importante no es si el balance neto va a ser positivo o negativo, sino en el momento que se vuelven a repartir cartas. Es una metáfora que creo que hemos escuchado de forma conjunta y nos pareció muy buena en su momento. En el momento que empiezas a repartir cartas y cambian las reglas del juego, cambia un poco lo que tienes. Y a lo mejor es tomar conciencia de lo que puedes tener y qué quieres hacer para conseguirlo. Es decir, lo que hablan de la economía digital es que al final estamos viendo mucho de lo que estamos hablando, la gig economy, ¿no? Es decir, podemos crear ecosistemas que la gente tenga un trabajo, pues como repartidor de globo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir a un mundo muy polarizado en el cual va a estar las multinacionales, que van a ser los Uber, los Apple... O los que vengan. O los que vengan,
de turno, que al final serán empresas que serán globales y será gente que esté o trabajando para esas empresas, que serán los talentosos, o trabajando en el ecosistema de esas empresas dando servicio. Entonces yo creo que el mundo en el que vamos va a ser el mundo de los servicios, de dependientes y camareras, o al mundo de la innovación y la creación. Entonces yo creo que el problema no es el balance neto de trabajo, sino qué tipo de trabajo vamos a tener. Y eso depende del mundo y un poco la economía que decidas crear. Por cierto, yo hablé en el último episodio de Digital Conceptos, hago la cuña publicitaria sobre Gig Economy, no sé si lo has escuchado, que es un tema muy interesante porque tiene un sesgo negativo, que puede tenerlo, pero tiene un sesgo muy positivo. Es decir, yo estoy convencido de que parte de los trabajadores que aquí en Madrid pues van con su maletín, que me parece un trabajo precarizado al máximo, lo hacen por la flexibilidad, porque pueden trabajar unas horitas nada más sin preocupaciones de mayor tipo. Es decir, yo creo que cada vez hay menos gente dispuesta a que su vida sea el trabajo. Está dispuesta a trabajar, porque tiene que comer y vivir, pero no a que su vida sea el trabajo, no de sol a sol, ¿no? Ese concepto está cambiando, y si una persona está muy cualificado, pues puede estar en el percentil alto, ¿no? Es que si eres muy bueno haciendo algo, te van a poder contratar desde cualquier sitio del mundo, a unas condiciones que vas a poner prácticamente tú, y eso es una gran oportunidad, y lo que hay que hacer es, pues eso, ver las cosas con sesgo positivo. Todos los que sois muy tecnólogos, cuando hago esta pregunta, me contestáis lo mismo, que va a ser beneficioso, casi todos, no todos, pero muchos, ¿no? Como desde dentro vemos que es que, claro, esto es lo de las gafas, ¿no? Antes te hacías unas gafas cada 15 años, y ahora tienes 6 pares de monturas porque te gusta cambiarlas y tal. Es decir, al final, cuando la productividad se incrementa, también se incrementa la gente para cumplir esa productividad, para hacerla, ¿no? Es decir, el número de empleados. Pero sí que es verdad que hay un momento de cambio, y los momentos de cambio pues son duros. Lo que pasa es que yo creo que este va a ser menos conflictivo que otros, porque la gente, el usuario es un gran usuario de tecnología y de transformación digital, que es de donde viene, que esa sería otra conversación. De todas formas, te voy a hacer una apreciación. Yo no he dicho que vaya a ser beneficioso. Bueno, has dicho que se va a generar empleo. Efectivamente. Que el saldo neto va a ser positivo. Sí, el problema es que yo creo que está en nuestras manos, y es un poco lo que tenemos que tomar conciencia todos, y que estamos en un momento en que podríamos optar a crear el mundo, a la economía que queremos. Entonces, si lo que queremos es una economía de servicios, pues la tendremos. O sea, nos llegarán los Uber, los Globo de turno, y podremos ir en bicicleta, tener un horario flexible y trabajar 30 horas a la semana. Y eso nos dará, porque las cosas serán baratas, las tecnologías bajarán, a lo mejor no puedes vivir en Madrid, pero bueno, vivirás fuera. Y entonces, esa es una economía que personalmente no la quiero. Y realmente el saldo seguirá siendo positivo. La otra economía, efectivamente, es la del talento. Yo creo que la economía del talento, hablas de que también se trabajará 30 horas. Yo personalmente creo que la economía del talento trabajará 50 horas. Probablemente esas 50 horas serán 30 de trabajo remunerado, como mucho. Como mínimo, hablamos a la semana, como mínimo tendrás que dedicar 10 horas a formarte, o probablemente serán 25 de trabajo remunerado y 15 para formarte, y luego yo creo que todo el mundo vamos a tener que implicarnos en impactar en la sociedad. O sea, yo creo que va a haber un tiempo que dediquemos a hacer que esto sea mejor. Y eso al final, el saldo te da 50 horas, es que no te da menos. O sea, que se va a trabajar más en mejorar la capacitación de los buenos, ¿no? Y el que quiera entrar ahí. Pues, o sea, si hacemos las cosas bien nos irá bien, y si hacemos las cosas mal nos irá peor. Mira, sobre eso hay un dato de algo que no se había contemplado, no pasaba. El año pasado hemos tenido en España un dato de empleo muy bueno, ¿no? Estamos en un desempleo del 14 y pico %, cuando veníamos de un 18, un 19, incluso de un 20 y tantos, pero bueno, de años anteriores. Pero, por lo visto, medio millón de personas, que son muchos, se han pluriempleado este último año. Es decir, que la gente está empezando a trabajar de otras cosas. Eso es una cosa que hago yo. Y esto que hablamos de cómo prepararse para las crisis, los triggers, ¿dónde están, no? Y yo creo que hay algunos, habrá cada caso, y si son 500.000 casos. Pero el mío
o en el mío lo hago por varias razones. No lo haces tanto por el tema económico, porque todavía no estás en esa necesidad y porque los preempleos o los empleos adicionales, pues pero sí lo abres por coger más long tail, o sea, por abrirte posibilidades, por aprender, ¿no? Más como casi como una formación. Es que 500.000 de personas son muchas personas en esto. Y es un tema muy interesante como hay una parte de la sociedad que está empezando a... No sabemos el juego de cartas que va a llegar, o si va a ser a cartas, es decir, no sabemos si vamos a jugar al mus, al cinquillo o a tirarlo al gorro, pero que por si acaso dame más cartas, ¿no? Y ese es un viaje muy interesante y eso está generando una mejora en la productividad enorme, no solo la baja de salarios en este país. Hombre, hay una cosa, José, que está clarísima, que al primero que voy a entrevistar es a ti, no. Porque realmente, o sea, tú eres el claro ejemplo de trabajador premium del conocimiento y yo creo que el mundo va por ahí. O sea, bueno, que creo que no da tiempo en un minuto, pero deberías contar toda tu experiencia, porque yo creo que es muy enriquecedora y un poco es hacia dónde va el futuro. Última pregunta, un tema que me interesa muchísimo. En cuanto a la transformación digital, la disrupción, las patentes, ¿quién tiene que innovar? Porque lo de disrumpir es un tema muy complicado, muy de idea feliz, o sea que es decir, es muy difícil definir un camino. Digo, pues si hago A, B, C y D, cuando llego a la Z, pues tengo Uber, pues no, ojalá, ¿no? Si fuese así. Pero sí que es verdad que en esta prueba de error es muy difícil, es decir, las empresas privadas ahora es imposible que llegasen a la luna. Entonces, ¿cómo ves la colaboración público-privada? En el entorno o en el enfoque del Estado emprendedor en Mariana Mazzucato, de quién tiene que liderar la transformación digital, la disrupción. La economía pública, la economía privada, en colaboración, ¿cómo ves ese viaje? Es un tema muy interesante, sí, el del tema público-privado. Para mí es otro de los temas. O sea, para mí tiene que ver con lo que hablaba también al principio y es las personas, ¿no? O sea, yo creo que al final todo se basa en personas y se basa en roles y en responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que diferenciar lo que es una persona con lo que es un cargo, ¿no? Y al final, una persona en una administración pública, en un puesto de poder, de gobierno de un país, pues el impacto que tiene, la capacidad de influencia es mucho mayor que en una organización, ¿no? Y yo creo que siempre, o sea, al final, los cambios los han liderado pues los gobiernos. Es decir, Estados Unidos habla mucho de que tiene los Google de turno. Claro, las patentes muchas son de ellos. O sea. Pero al final, los que han tirado, y se sabe desde el principio, te hablo de los años 70, han sido las administraciones públicas con todos sus programas del ejército y sus programas de la NASA. Al final, esos eran los que movían las pequeñas empresas de tecnología que les hacían crecer y luego tenían capacidad de salir fuera. Y hacer bien eso, yo creo que en el fondo es complicado. Aquí hemos vivido, bueno, siempre criticamos lo nuestro, no voy a criticar lo nuestro. Yo creo que es fundamental. O sea, la administración pública tiene la gran responsabilidad de ser el motor de generar mercados. Si ya, mira, hemos puesto el caso de Estados Unidos, que yo creo que Apple también ha vivido de esa innovación que ha potenciado el gobierno, pero hay que pensar, por ejemplo, en Portugal. ¿Qué ha pensado Portugal? Oye, ¿qué tipo de país quiero para el futuro? Y se ha buscado su nicho. A lo mejor no tiene que ver con innovación, pero tiene que ver de cómo creo riqueza. Pues voy a traer a la clase de personas mayores, que ya no jubilados, con capacidad adquisitiva alta. Y eso al final va a generar riqueza en mi país. Pues esa visión o la tiene una administración pública o no hay nada que hacer. Sí, luego están los plazos electorales, que son cortos y estas tradiciones son de largo, bueno, hay limitaciones, pero... Bueno, digo lo que debería ser, sí, pero lo que es, creo que es muy complicado. ¿Qué te queda por decir en este contexto? ¿Qué quieres comentar? Transformación digital, disrupción, influente a vuestra empresa, algo que te haya quedado en la cabeza, es tu momento. Pues yo creo que al final la transformación digital, al final va de personas, empieza por uno mismo, y a partir de ese cambio, a partir del cambio que haces en ti o que cada persona hace en su organización, yo creo que hay un efecto contagio enorme. Esto que has dicho al final es que da para otra. Efectivamente, estoy tan de acuerdo con que empieza en uno mismo, que es uno mismo el que tiene que girar y que va de dentro a fuera. Es que es tan importante. Yo soy un convencido del individualismo. O sea, creo que
las empresas, las personas, pero fundamentalmente las personas, el primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Me decía en una entrevista, que hice, no sé si está publicada todavía, creo que sí, Fernando Carcasona, que fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, ahora es el CEO de Camer Firma, que es una persona a la que admiro mucho, me decía que cómo liderar, el ejemplo, es que el ejemplo, cuando tienes hijos te das cuenta que es que los hijos hacen lo que ven, para lo bueno y para lo malo, y las organizaciones se alinean con el CEO de una manera tan uniformada, casi si quieres, es que es increíble, ¿no? Cómo nace de uno mismo. Y muchísimas gracias por este último consejo. Hemos aprendido, la verdad, que un montón de ti, Juan. Te quiero... Bueno, ¿cómo te encontramos? En LinkedIn pongo tu perfil, si quieres, sí. Le vais a encontrar fácil. Él es una persona relativamente accesible y podéis pues, seguir aprendiendo de él. Te quiero dar las gracias, Juan, por varias cosas. La primera, por exponerte a esto, que de verdad, amigos, no es fácil el abrirse el corazón con un pesado como yo aquí con una cámara, ¿no? La segunda es por la persistencia. Eres una de las personas que más me han enseñado. La constancia, la persistencia, el no cejar en los intereses, porque hace ya muchos años que nos conocemos y eres una persona de la que aprendo mucho. Muchísimas gracias, Juan. Y luego, pues gracias de parte de todos los oyentes, porque creo que si son capaces de verse esto, o escuchar esto con detenimiento, es que das claves que son muy, muy interesantes. Y además en un momento que yo tengo la sensación de que estamos a punto de abrir la botella de champán, que es que va a salir, o sea, está como ese momento, tú viviste muy, muy de dentro de Internet, que al principio pues era un tema casi de jovencitos, ¿no? Y lo que ha sido. Y que todavía había gente que lo rechazaba. Lo mismo con los móviles. O sea, es que la de veces que he escuchado, porque eso cuando empecé con la empresa, con los móviles, que eran muy caro hablar y eran muy... Esto no triunfa, no... O sea, es que... Qué humildes tenemos que ser, porque es que la vida es que te la clava. O sea, es que es una... Y es que tengo la sensación, cuando te escucho, que es que esto está a punto de abrirse está a punto de estallar, y el que no esté, el país que no esté, la empresa que no esté, la persona que no esté, es que se va a perder algo maravilloso, porque lo que viene va a cambiar, además en muy poquitos años. Tengo yo la sensación de que cuando son, no sé, 3, 5 años, o sea, que es que creo que no nos vamos a dar ni cuenta de... Y estar en ese primer mundo de ganadores, o de descubridores, de conquistadores de este mundo, es muy, 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 muy atractivo, porque está a punto, ¿verdad? Está como, se están alineando las estrellas para que esto empiece a haber un cambio real en la calidad de vida de la gente. O sea, es que es al final de lo que se trata, y ese es nuestro propósito de transformación masivo. Sabes que es mejorar el bienestar de la gente con el uso útil de la tecnología. En eso yo creo que acertamos. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, sois superfans, así que no os vamos a aburrir más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias Juan Merino. Y bueno, pues nos emplazamos a la siguiente, que paséis una excelente semana. Gracias por todo. Muchísimas gracias, muy agradecido.